Bien. La última parte que nos falta ver de este tema, de la parte de termoquímica, consiste principalmente en el estudio de lo que son bombas calorimétricas. Esto, esto más que todo se centra en la combustión de un determinado compuesto orgánico y analizar el comportamiento que va a tener de acuerdo a las capacidades caloríficas. Esto más que todo para comprender y analizar, más que todo es para calcular, ¿no? De manera práctica lo que es la entalpía de combustión de un compuesto cualquiera. Esto, este estudio más que todo se centra y tiene su origen en lo que se conoce también como la ley cero. La ley cero de la termodinámica establece lo que es el equilibrio térmico, ¿no? Es decir, que luego de un determinado tiempo, dos cuerpos que tengan diferentes temperaturas, si entran en contacto, luego de un determinado tiempo, van a tener la misma temperatura, llegando así a lo que es el equilibrio térmico. Más que todo se centra en eso. Y vamos a ver esto fundamentalmente en esta parte, más que todo para ver, ¿no? Más que todo para ver a manera introductoria lo que es este comportamiento, ya que esta parte de lo que es el calorímetro, más lo van a ver en lo que es laboratorio, ¿no? Cómo calcular la constante calorífica del calorímetro para hallar lo que es un delta H de disolución y así. Así que aquí vamos a ver más que todo algo general, ¿no? De cómo tiene que analizarse lo que son los datos. Y para eso vamos a ver el siguiente problema. Y me dice lo siguiente. En un calorímetro de bomba se introduce 2,56 gramos de azúcar. Luego se prende una chispa generando su combustión completa y un aumento en la temperatura de 22 a 26,30 grados centígrados. Si la capacidad calorífica del calorímetro con sus accesorios es de 2.349,90 calorías por cada grado centígrado, calcular delta H y delta U para la reacción. Bien, entonces, aquí lo vamos a analizar lo que son dos situaciones y tenemos que ver y de acuerdo a los datos, ay, ¿es en serio? Ver y de acuerdo a los datos, analizar si los datos que me está dando son para un sistema en donde el calor se haya estudiado a presión constante o ha sido un sistema en donde el calor se ha estudiado a un volumen constante. Entonces, esto más que todo depende, ¿no? Del tipo de reacción que se esté dando. Si nosotros analizamos lo que es la reacción de combustión de un compuesto orgánico, de manera lógica, esto nos va a dar lo que son gases, ¿no? Lo que van a ser gases. Entonces, esto va a producir o va a generar lo que es un cambio, ya sea en presión o ya sea en el volumen. Alguno de los dos se va a mantener constante. Sin embargo, para otros estudios, como ser la mezcla de hielo con agua, no hay cambio, ¿no? En el volumen. Bueno, hay un cambio ligeramente poco significativo en el volumen. Pero si nosotros mezclamos lo que es agua líquida con hielo, lo que se va a mantener constante en todo el proceso va a ser la presión. Entonces, eso llegaría a ser un proceso a presión constante. Sin embargo, estamos aquí analizando lo que es la combustión de un compuesto que nos va a dar como consecuencia gases. Entonces, para este estudio, lo que se considera comúnmente, ¿no? Lo que se considera es que todos los datos que me están dando aquí es para un calor, esto a volumen constante. Esto a volumen constante. ¿Por qué motivo? Porque en el calorímetro vamos a colocar lo que es el azúcar, vamos a prender la chispa y con el oxígeno va a reaccionar. Pero va a haber un cambio en la presión, ¿verdad? Todo el volumen dentro del calorímetro se va a mantener constante. El calorímetro no va a cambiar por nada. Lo que puede cambiar dentro del calorímetro es lo que es la presión. Entonces, como dentro del calorímetro va a cambiar lo que es la presión, pero se va a mantener lo que es el volumen constante. Esto considerando
que los gases no van a escapar. Y de manera general, el calor a volumen constante se conoce como el cambio de energía interna. Por otra parte, tenemos el valor de QP, el valor a presión constante. Sin embargo, este valor del calor a presión constante se denomina como delta H. También se denomina como delta H. Entonces, ¿qué podemos deducir de esta situación? El cambio de energía interna es un calor medido a volumen constante y el cambio de entalpía es a presión constante. Entonces, vamos sacando datos y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver las siguientes fórmulas. En primera instancia, tenemos aquí lo que va a ser un calor de la reacción. Vamos a tener lo siguiente. Aquí simplemente tenemos lo que son dos componentes, lo que va a ser el calorímetro y lo que va a ser el calor de combustión. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Yo voy a tener que el calor de combustión va a ser igual a el calor del calorímetro. Pero de manera general, y esto lo vamos a ver más adelante, de manera general, se considera lo siguiente dentro de un sistema que está en equilibrio. Todo el calor perdido va a ser igual a todo el calor que gane otro componente. Y el calor perdido siempre se tiene que considerar con lo que es el valor negativo. Entonces, el calor de combustión va a ser negativo. El calor que está perdiendo un sistema tiene que ganar otro componente dentro del mismo sistema. En este caso, se va a generar un calor por la combustión, pero ese calor no se va a perder. Ese calor se está asumiendo que está siendo absorbido completamente por lo que es el calorímetro. Entonces, ¿aquí qué vamos a hallar entonces? Vamos a hallar lo que es simplemente lo que es un calor de combustión. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? El calor de combustión, ay, estoy escribiendo bien, va a ser igual a menos el calor del calorímetro. Pero ¿cómo puedo medir yo este valor? Simple. Yo puedo medir de la siguiente manera. Yo puedo decir que va a ser igual a pi. Pi. El ingeniero, esto es bastante claro. El ingeniero, lo que es la capacidad calorífica del calorímetro, o CP, para lo que hemos visto hasta ahora. Para un calorímetro, el ingeniero lo diferencia con la letra griega pi. Esto multiplicado por lo que va a ser el incremento en la temperatura. Y esto va a ser menos, ¿verdad? Esto va a ser menos. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Va a ser igual a menos pi multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, ¿aquí qué vamos a tener? Vamos a tener que el calor de combustión, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos la constante pi que es 2349,90, esto expresado en calorías por cada grado centígrado. Ay, esto multiplicado por, aquí también hay que hacer una consideración. Nosotros hemos visto que CP siempre tiene unidades de energía, ¿verdad? Puede ser Joule, unidades de energía como ser el Joule, multiplicado por grado Kelvin por cada mol. Pero este grado Kelvin con este grado centígrado no va a cambiar mucho. ¿Esto por qué? Porque si aquí sumamos y restamos 273, no va a haber ningún cambio. Pero lo que se va a eliminar es este mol, este mol. Esto debido a que la capacidad calorífica para un calorímetro simplemente tiene unidades de energía por cada unidad de temperatura. Es por ese motivo que también el ingeniero, en lugar de colocarle CP, lo coloca directamente lo que es pi. Entonces, esto va a ser multiplicado por la temperatura final, que llegaría a ser 26,30. Esto menos la temperatura inicial, que llegaría a ser 22. Esto expresado en grados centígrados. ¿Cuánto sale ese valor, por favor?
Mm. Me salió menos 10.104.57. Coma 57 y está expresado en calorías. Bien. Ahora, podemos trabajar esto en calorías o también lo podemos transformar a Joule. Lo que siempre se va a recomendar es que este dato siempre se transforme a joules. Entonces, esto va a ser por una caloría que es 4,184 joules. ¿Sí? ¿Cuánto sale entonces, por favor, este calor de combustión con esa transformación más? Ya saben, ¿no? Igual pueden escribir las respuestas en el chat. Igual estoy atento al chat. Dice menos 42.277,52 joules. Gracias. Entonces sale menos 42.277,52 joules. El número alto. Creo que me vigilan los datos, pero ya que. Bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí lo que es un calor de combustión, pero este calor de combustión no es el calor a volumen constante. Bueno, sí es el calor, esto a volumen constante, ¿no? Ya hemos definido eso. Pero aquí lo que tenemos es esto. Este es un calor de combustión a volumen constante para el proceso. Pero lo que comúnmente me pide aquí al calcular delta H y delta U, lo que me está pidiendo siempre es calcular el delta H o cambio de entalpía molar y el delta U o cambio de entalpía molar. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Simple, ¿no? De la siguiente manera se va a hacer eso. Entonces, yo voy a hallar recién lo que es mi calor a volumen constante, que va a ser mi delta U. Y esto entonces, ¿a qué va a ser igual? Esto simplemente va a ser igual a el calor de combustión o el calor que se genere en la, ¿cómo es esto? En la reacción, esto dividido entre el número de moles. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Aquí vamos a tener que esto va a ser igual a el calor de combustión dividido entre masa, esto dividido entre la masa molar del compuesto. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Al calor de combustión, que es menos 42.277,52 joules. Y esto dividido entre la masa del compuesto que se está combustionando. Esa masa va a ser de 2,56 gramos. Entonces, va a ser dividido entre 2,56 gramos. Y todo esto dividido entre el peso molecular de lo que es el azúcar. Ahora, chicos, ¿alguien me puede decir cuánto es el peso molecular del azúcar? Creo que era 342. ¿Cuánto es el peso molecular, chicos, del azúcar? 342.3. 300. Gracias. Entonces va a ser dividido entre 342. Esto expresado en gramos por cada mol. Si quieren pueden manejar más decimales también. Entonces, al final, mi delta U, ¿a cuánto va a ser, chicos? Mi cambio de energía interna molar.
Va a ser un valor alto. Dice menos 565 millones. 5 millones. 5.648.000. 12,44. Esto está expresado en watts. Uno dice 44, otro dice 55. A ver, ¿qué dice alguien más? Dejaremos en 12. Dejaremos en 12. Ya han sacado, vamos, esto va a ser en joule por cada mol. Y justamente como comúnmente nunca se maneja así, ¿no? Nunca se ve así esto. Lo que se hace es transformar esto a menos 5.648,012, pero esto expresado en kilojoule por cada mol. Muy bien. Hasta ya tenemos lo que es el cambio de energía interna molar para el proceso. Ahora vamos a hallar lo que es este delta H. Muy bien. Para el delta H vamos a ver ahora lo que se conoce como la ecuación fundamental del cambio de entalpía. Esta ecuación fundamental me dice lo siguiente, que la entalpía para un determinado punto de equilibrio va a ser igual a el cambio de energía interna más la presión por el volumen. Aquí lo que se hace entonces ahora es diferenciar toda esta ecuación. Entonces yo voy a diferenciar, pero antes voy a hacer un pequeño cambio. Sabemos que para muchas situaciones presión por volumen va a ser igual a número de moles RT. Yo voy a diferenciar y voy a reemplazar lo que es esta expresión. Os voy a decir lo siguiente. La derivada del cambio de entalpía va a ser igual a la derivada del cambio de energía interna más la derivada del número de moles RT. Ahora, una vez que yo realice toda la integración y todo el proceso, esta es una ecuación simple, ¿no? Entonces voy a tener lo siguiente. Voy a tener que el cambio de entalpía va a ser igual a el cambio de energía interna para un proceso, esto más una variación del número de moles RT. Una variación del número de moles RT. Entonces, ahora lo que yo tengo que analizar es lo siguiente. Delta H es lo que me pide calcular. Delta H no tengo, delta U tengo, tengo R y tengo lo que es la temperatura. Pero ahora el problema es esto, ¿no? Ahora el problema es esto. El problema es esta temperatura. Yo, ¿qué temperatura voy a usar? ¿No? Porque aquí tenemos dos temperaturas. Aquí tenemos 22 y tenemos 26,30. Tenemos esas dos primeras estaciones. Pero como podemos ver aquí, usualmente los cambios de temperatura no suelen ser muy bruscos, suelen ser bajos. Y usualmente se trabaja a temperaturas que oscilen entre 25 grados centígrados, que es más que todo la temperatura estándar, ¿no? Entonces aquí la temperatura vamos a considerar nosotros que estamos trabajando en condiciones estándar, es decir, a 298 grados Kelvin. Y ahora nos faltaría calcular lo que es este cambio en el número de moles. Para hallar lo que es este cambio en el número de moles, lo que yo primero tengo que hacer ahora es analizar lo que es la reacción de combustión. Analizar lo que es la reacción de combustión para la sacarosa. Entonces, formulo y tengo que igualar, ¿no? Esa reacción de combustión. Entonces, va a ser carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11. Esto más oxígeno gas, estamos hablando de una reacción de combustión. Y esto me va a dar CO2 más lo que va a ser agua.
Muy bien. Ahora, en muchos casos, para lo que es la parte del agua, porque nosotros sabemos que ahora para este tema lo que hacemos es considerar lo que es los estados de agregación molecular. Es decir, si cada componente va a ser sólido, líquido o gaseoso. En este caso sabemos que este componente de la sacarosa, lo podemos considerar como lo que es un compuesto sólido, ¿no? La sacarosa es sólido, ¿no? La sacarosa es el azúcar, ¿no? Entonces, ¿esto en qué estado va a estar? Va a estar en estado sólido. El oxígeno va a estar en estado gas, obviamente va a ser del aire. El dióxido de carbono también va a estar en estado gas, que no me entra. Aquí sí creo que lo voy a hacer. Entonces el oxígeno está en estado gas también. El dióxido de carbono también va a estar en estado gas. Y ahora lo que tengo que analizar es para el agua. Muchos, o aquí suele haber una trampa que comúnmente muchos no consideran. Todo lo consideran esto como lo que va a ser gas, y eso no debería ser así. Lo que yo tengo que considerar es lo siguiente: el agua, esta agüita, ¿en qué estado va a estar? ¿Va a estar en estado líquido o va a estar en estado gas? Entonces, lo que comúnmente se considera es que esto va a estar en estado líquido. ¿Esto bajo qué precepto se considera que va a estar en estado líquido? Muy simple. Estamos trabajando el proceso en un rango de 22 a 26,30 grados centígrados. Entonces, a esa temperatura, el agua, ¿en qué estado está? El agua está en estado líquido. Entonces, por ese motivo es que esto vamos a considerar como líquido. Muy bien. Entonces, ¿para qué he hecho todo esto? Tengo que hallar lo que es el delta N. Este delta N, entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a el número de moles final menos el número de moles inicial. Ahora sí, el número de moles final, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la sumatoria de los coeficientes de los productos. Entonces, esto va a ser netamente, el número de moles final va a ser netamente la sumatoria de los coeficientes de los productos. Y el número de moles inicial va a ser la sumatoria de los coeficientes de los reactivos. Pero nos falta igualar, ¿no? Nos falta igualar. Bien, entonces, ahora la igualación, ¿no? Como ya hemos visto, la igualación entonces tiene que ser para un mol de sustancia que se está combustionando. Entonces, aquí tiene que haber siempre un mol. Y a partir de esto yo igualo toda la ecuación. Entonces, aquí va a ser 12, aquí dice 22, entonces aquí va a ser 11, entonces tengo 24, tengo 35 oxígenos, entonces aquí va a ser 35 medios. Ah, no, estamos mal. Uy, no es 35 medios. 12, 24, 35, menos estos 11. Vaya, eso se va a simplificar. Entonces aquí simplemente se va a igualar con un 6. Se iguala, ¿no? 12 carbonos, 22 hidrógenos, 11 por dentro de hidrógenos, 11 más 12, ¿cómo estamos? 12 sería. 12 sería, ¿no? Sí, es correcto. Listo. Tenemos 12 oxígenos entonces. Entonces, con esto yo voy a hallar, ¿no? La sumatoria del número de moles final. Pero esto considerando únicamente a los productos. Y aquí también hay que hacer una consideración. Para hallar lo que es este delta N, yo solo voy a considerar a lo que va a ser los compuestos gaseosos. Por ese motivo es que es importante considerar aquí el estado de agregación molecular. Si es que consideramos otro factor, nos va a salir mal el problema. Entonces, yo solo considero gases. Entonces, aquí va a ser simplemente va a ser 12. ¿Por qué? Porque solo tenemos como gas al dióxido de carbono y el agua es líquida. Ahora bien, la sacarosa no va a considerarse porque es sólido, ¿verdad? La sacarosa es sólido, eso todos lo sabemos. Entonces, no va a entrar dentro del cálculo. Lo que sí va a entrar va a ser lo que es el oxígeno. Ah, diablos. Lo que va a entrar es el oxígeno. El oxígeno que va a ser 12. Ay, no. Entonces, el delta N aquí va a ser 0. El delta N entonces aquí va a ser 0. Uy, me falta campo.
A disposición. Salto de página. Vamos por ahí. Ajá, ¿de cuánto pasa eso? Ay, no doy un tiro. Insertar. Página. Ay, no doy un tiro, en serio. Ahí está mejor. Entonces, ya tenemos esto. Ya tenemos esto. Entonces, simplemente ahora llegaría a ser reemplazar en la ecuación, ¿no? Reemplazar en la ecuación. Y veamos cuánto tenemos aquí. Tenemos que va a ser menos 5.648. Entonces aquí tenemos que mi delta U va a ser igual a delta H, esto menos delta N, RT. O sea que va a ser igual. Va a ser igual a mi delta U, que va a ser menos 5.648,012. Esto en kilojoule por cada mol. Esto menos un delta N, que va a ser 0, multiplicado por la constante R, que va a ser 8,314. Esto lo voy a dividir entre 1000. Esto entonces en kilojoule por cada grado Kelvin mol. Y esto multiplicado por la temperatura, que hemos dicho que va a ser 298 grados Kelvin. ¿Cuánto sale entonces, por favor, lo que es el cambio de energía interna? No, no hay ni que calcular, ¿no? Diré, no, espérate, ¿qué estamos calculando? Espera, me estoy rayando aquí, ¿no? Aquí queremos calcular el delta H, tenemos el delta U. No manches. Mi delta H va a ser igual a delta U más, esta ecuación de aquí va a ser más. Pues técnicamente mi delta H aquí va a ser igual a mi delta U, ¿no? Igual a mi delta U. Va a ser en 5.648,012 kilojoule por cada mol. ¿Y esto por qué va a ser así? Pues simple, porque el cambio en el número de moles, esto va a ser 0. No va. Entonces, como es 0, delta H va a ser igual a delta U. De esa manera se halla lo que es delta H y delta U para una reacción de combustión. Esto se vuelve 0, por este 0, ¿no? Se vuelve 0 por ese 0. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que tal vez no esté claro? Sí, ¿podría volver a explicar de por qué no se lo tomó en cuenta al azúcar? El azúcar. No se le toma en cuenta el azúcar porque como nosotros sabemos, el azúcar en esa temperatura, ¿no? A la temperatura de 22, 23 grados centígrados, el azúcar está en estado sólido. O comúnmente podemos considerar que el azúcar puede estar en dos estados. El primero puede ser líquido o puede también ser sólido, pero ni líquido ni sólido afectan a lo que es el delta N. Por ese motivo es que no se lo considera para la reacción. El azúcar a esa temperatura va a estar en estado sólido o bien en estado líquido, ¿no? En las cañas de azúcar, la sacarosa o el azúcar está en estado líquido o si compramos del mercado va a estar en estado sólido. Y para calcular aquí lo que es mi delta N, yo solo considero compuestos gaseosos. No considero ni sólidos ni líquidos. Solo considero compuestos gaseosos. Por ese motivo solo entra el dióxido de carbono y lo que es el oxígeno. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra consulta, algo que no esté claro? Bien, suponiendo entonces que no hay más consultas, vamos a empezar con la resolución del examen del anterior semestre. Y si se corta, chicos, van a volver a ingresar, por favor, al mismo enlace. No, por algún motivo no
no se está creando salas con tiempo ilimitado últimamente. Tal vez lo ha quitado Zoom. ¿Qué habrá pasado? Tal vez lo ha quitado Zoom. No tengo ni idea. Bien, si es que algunos ya lo han podido ver, el examen del anterior semestre lo he subido a lo que es el Classroom, ¿no? El documento que pasó. Ah, ¿es en serio? Entonces, les he compartido lo que es el archivo del examen del anterior semestre, está en el Classroom, por si alguno lo ha podido ver, ¿no? Lo ha podido descargar. Así tal vez es que me pueda hacer seguimiento, ¿no? Y bueno, tenemos aquí lo que es el examen. El examen de manera virtual, el ingeniero lo va a tomar lo que es mediante un archivo Excel. Este archivo Excel tienen que subir el mismo archivo al momento de entregar el examen, con la diferencia de que el Excel tiene que estar llenado. Muy bien. Ahora, consideraciones para el documento Excel. Siempre tienen que verificar lo que es su nombre, que para eso está esta casilla que dice nombre del estudiante, ¿no? Aquí colocan su nombre completo. Y como pueden ver, aquí ya me está explicando cómo tengo que hacer el examen, ¿no? Cómo tengo que desarrollar este examen. Y lo único, o la única consideración que tienen que hacer aquí es la siguiente. Solo tienen que colocar aquí los resultados del examen. Es decir, si aquí me pide, por ejemplo, lo que es presión final, yo directamente digo, la presión final es 15 atmósferas, 12 atmósferas. 12 atmósferas. Y ya, no tengo que colocar procedimiento, no tengo que hacer nada más. Solo coloco lo que es las respuestas, nada más. Lo mismo ocurre para esta parte. Solo colocamos las respuestas. Y en algunos exámenes el ingeniero puede colocar lo que es, aquí está, lo que les decía, ¿no? Los conocimientos a utilizar son. Entonces para esto vamos a ver cómo se empieza la resolución entonces. Vamos a ver cómo tiene que resolver entonces. Entonces la pregunta dice lo siguiente. 2 moles de gas monoatómico inicialmente a 26 grados centígrados y 106 kilopascales se comprime adiabáticamente contra una presión constante igual a la presión final, hasta que la temperatura del gas asciende a 320, 320 grados centígrados. Luego el gas pierde energía interna por enfriamiento molecular a volumen constante hasta alcanzar nuevamente la temperatura inicial. En el inciso A me dice, escriba en la celda de diálogo D21, pestaña roja, los conocimientos para resolver este problema. Inciso B, dibuje un diagrama PV, luego sugiera el procedimiento a seguir para resolver el problema. E inciso C, calcular la presión final en la compresión adiabática y en el enfriamiento molecular. Además, calcular delta U, calor y trabajo para toda la transformación. Bien, entonces ahora aquí en la celda de diálogo, entonces yo me posiciono en la celda de diálogo, doy clic derecho y selecciono la opción editar comentario. Aquí entro a editar comentario y aquí es donde tengo que colocar la respuesta. Y aquí tengo que ir colocando, ¿no? ¿Qué conocimientos podemos utilizar para resolver este problema? Entonces, ¿qué conocimientos puedo utilizar? Puedo utilizar los conocimientos de la primera ley de la termodinámica. Puedo usar lo que es un proceso adiabático. Puedo colocar que, a ver, ¿qué más? Ley energética de los gases ideales. Y así pueden ir colocando, ¿no? Todos los conocimientos que han aplicado, que pueden aplicar, ¿no? Para ver cómo resuelven el problema. Por este motivo es que el ingeniero no lo que se llama, no pide procedimiento mayormente. Aquí supuestamente si es que tú tienes los conocimientos para el ingeniero, ¿no? Si tú tienes los conocimientos, ya sabes lo que estás haciendo, los conceptos que estás manejando, entonces no se necesita lo que es colocar, ¿cómo se llama? Colocar procedimiento. Aparte de eso, que el procedimiento lo aumenta lo que es el peso de
aumenta el peso de, ¿cómo se llama? El peso del documento. Por eso también el ingeniero no pide procedimiento. Bien, ya tenemos esa primera parte resuelta. Aquí pueden colocar más conocimientos, no solo esos, pueden aumentar más aún, pero conocimientos que se reflejen en el problema, ¿ya? No coloquen cosas que nada que ver con el problema. Por ejemplo, aquí puede haber la confusión de que aquí puede entrar la ley de Kirchhoff. No entra la ley de Kirchhoff, eso solo entra a termoquímica. Y así más conocimientos pueden aplicar. Y dice el inciso B, dibuje un diagrama PV, luego sugiere el procedimiento a seguir para resolver el problema. Bien. Entonces tenemos que el proceso se comprime matemáticamente con una presión constante igual a la presión final, hasta que la temperatura asciende a 320 grados centígrados. Entonces tenemos una compresión adiabática, pero esta compresión adiabática ocurre con un calentamiento del gas. Entonces, ¿cuál puede ser el único proceso posible para que esto llegue a ser posible? Para que esto sea posible, pucha, ¿qué pasó? Entonces, el único proceso me dice que es un enfriamiento, ¿no? Es una compresión adiabática con un calentamiento molecular. Entonces, esto llega a ser en este sentido. Ahí, hecho. Luego me dice que el gas pierde energía interna por enfriamiento molecular a volumen constante. Entonces, estamos en el punto A. Luego vamos al punto A. Con razón está diciendo tan mal. Y luego me dice que sufre un enfriamiento molecular a volumen constante. Este sentido llega a tomar el proceso. Bien, chicos, se va a cortar dentro de un rato, así que por favor ingresa nuevamente al... Siguen entonces con el problema. Ahora sigue lo que es un enfriamiento molecular a volumen constante. Entonces vamos a ir de A a B y luego de B a C. Bien. Entonces, aquí hay una situación importante. Yo la voy a empezar a escribir aquí al ladito, ¿ya? Aquí al ladito. No tienen que hacer esto, ya es parte del cálculo, ¿ya? Para que puedan resolver el problema. Del proceso A a B, ¿qué es? Es una compresión adiabática, ¿no? Es una compresión adiabática. Pero aquí hay algo importante, ¿ya? Me dice que se comprime adiabáticamente contra una presión constante. Entonces, dice que contra una presión constante. Entonces, este no es una compresión adiabática normal, es una compresión adiabática irreversible. ¿Ya? Si en el problema hay dos situaciones, me puede decir el problema que si este proceso, para saber si este proceso es reversible o irreversible, simplemente hay que analizar cuándo es irreversible, ¿ya? Si no me dicen nada, el proceso es reversible. Pero ¿cómo identificamos esa irreversibilidad? Si el problema, en primer caso, me va a decir, el proceso es irreversible, y ahí es bastante claro. El segundo caso que se puede dar es que me diga esto, contra una presión constante. Si me menciona contra una presión constante en el problema, entonces quiere decir que el proceso también es irreversible. Entonces, el proceso A a B es reversible. Y esta irreversibilidad solo afecta a este proceso, ¿ya? Solo afecta a este proceso. Si se tiene más transformaciones termodinámicas, esto no afecta a los demás procesos. Los demás sí van a ser reversibles. Solo afecta a este proceso. Aclaro eso porque anterior se me sabía esa duda. Entonces, tenemos de A a B, que va a ser compresión adiabática irreversible. Y luego tenemos el proceso de B a C, que va a ser un enfriamiento isométrico, ¿no? Un enfriamiento isométrico o a volumen constante. Entonces tenemos esa situación. Pero este enfriamiento, como para el proceso no me dice nada, a ver, luego el gas pierde energía interna por enfriamiento molecular a volumen constante hasta alcanzar nuevamente
la temperatura inicial. Entonces, esto ya me está diciendo que prácticamente este enfriamiento isométrico es reversible. No hay problema con ese proceso. Bien, ahora saquemos datos. ¿Qué datos tenemos? A ver, tenemos 2 moles. Sacar datos. Aquí ya está también. Tenemos 2 moles. Tenemos 2 moles y tenemos la temperatura T2 y la temperatura T1, ¿no? Donde T1 es mayor a T2. Entonces tenemos 2 moles de gas monotómico inicialmente a 26 grados centígrados. Entonces, como estamos en el punto A, esto va a ser los 26 grados centígrados más 273.15 grados Kelvin. Entonces, esto va a ser 299,15 grados Kelvin. Y eso también me dice que está con una presión de 106 kilopascales. Esto está con una presión, entonces, como estamos con una presión igual a 106 kilopascales. Mejor lo haremos así. Voy a tratar de escribir todo lo que se pueda. Entonces, tenemos aquí lo que es una presión. Tenemos entonces lo que es presión, volumen y temperatura, ¿verdad? Entonces tenemos presión en el punto A, en el punto B y en el punto C. Y en el punto C. En el punto A la presión me dice que es de 106, pero está expresado en, la presión está expresado en kilopascales. ¿Ya? La presión está en kilopascales. Luego me dice que igual a la presión final, que la temperatura del gas se asciende a 320 grados centígrados. Entonces la temperatura 2 es 320 grados centígrados más 273.15 y esto va a ser en grados Kelvin, pero tampoco me dice nada más. Bien, vayamos analizando lo que son los datos. Y esto más lo voy a marcar así. Bien. Aquí yo voy a hacer lo que es un cambio, ¿ya chicos? Aquí le voy a cambiar esto a pascales. Y si esto es pascales, esto va a ser 106,000. 106,000. Y aquí el volumen va a estar en metros cúbicos. Vamos a cambiar lo que es un poquito las unidades para que tengan 2 métodos de resolución. Entonces tenemos lo que es una presión en pascales de 106,000. No tenemos la presión en B. Tampoco tenemos la presión en C. El volumen, no tenemos volumen en nada, tampoco en B, tampoco en C. La temperatura, tenemos la temperatura en A, sí, es la temperatura 1. Entonces esto va a ser igual a la temperatura 1. ¿Tenemos la temperatura en B? Sí, es la temperatura 2. ¿Tenemos la temperatura en C? Sí, es la temperatura igual en 1, ¿verdad? Entonces va a ser lo mismo. Ahora bien, aquí tenemos la situación de que no tenemos estos datos. No tenemos estos datos. Nos falta harto dato. Entonces, ahora yo, ¿qué cosa voy a hacer? ¿Qué cosa puedo hacer entonces yo aquí? Bien, aquí yo puedo hacer lo siguiente. Del proceso A a B, entonces, y esto ya hemos resuelto algo similar, si recuerdan. Si recuerdan, hemos resuelto algo similar. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Que para un proceso adiabático, esto vamos a hacer para el proceso de A a B, tenemos que el calor, no, ¿cómo estamos? Tenemos que el cambio de energía interna va a ser igual al trabajo, ¿verdad? Va a ser igual al trabajo. ¿Esto por qué motivo? Porque el proceso es adiabático y el calor se va a volver cero. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer aquí? Yo puedo decir que mi cambio de energía interna, que va a ser el número de moles CB, temperatura final, que llega a ser temperatura en el punto B, menos la temperatura inicial, que llega a ser la temperatura en el punto A, va a ser igual a menos la presión de oposición, volumen final, que llegaría a ser la temperatura en B, menos volumen inicial, que llegaría a ser la temperatura en A. ¿Y qué me está pidiendo allá? Me está pidiendo ya justamente cuánto vale esta presión de oposición para el inciso A.
Y aquí vamos a hacer lo que es el inciso A. Bien, entonces con esas consideraciones vamos a empezar a resolver el problema. Y aquí vamos a ver los datos. Tenemos número de moles que va a ser 2, multiplicado por CB. Y CB aquí me está dando, ya que es un gas monoatómico, y CB para un gas monoatómico es 3 medios de R. Pero R, ¿cuánto vale? 8,314. Esto expresado en Joule por cada grado Kelvin, por Joule, cada mol, cada grado Kelvin. Entonces va a ser temperatura final, que va a ser 593, ¿no? La temperatura en B, menos la inicial, que va a ser 299,15. Hasta ya tenemos todo claro. Ya tenemos cuánto vale lo que va a ser mi delta U. Ahora bien, o calcularemos el delta U, ¿no? Delta U va a ser igual a... ¿Cuánto sale esto, por favor? Creo que nos conviene hacer así. Chicos, ¿cuánto sale esto? 7.332.95. Gracias. Eso está expresado en joules. Ahora bien, la situación va a venir aquí para lo que es la presión de posición. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Tenemos 7.332,95 y esto va a ser igual a menos esta presión de oposición que desconocemos cuánto vale la presión de oposición. Tampoco sabemos cuánto es el volumen en B, tampoco sabemos cuánto es el volumen en A. Pero aquí yo tengo la siguiente herramienta. Puedo calcular lo que es el volumen en A. ¿Cómo voy a calcular lo que es este volumen en A? Muy simple, ¿no? Tengo presión, volumen, temperatura, también tengo número de moles. Puedo aplicar lo que es la ecuación de los gases ideales o la ecuación energética de los gases ideales, como también la denomina el ingeniero. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual entonces a lo que es el número de moles, que va a ser 2, multiplicado por lo que va a ser la constante R. En este caso podemos manejar R como 8,314 Joule por cada mol grado Kelvin. Esto multiplicado por la temperatura y dividido entre esta presión expresada en pascales. Entonces tenemos este volumen que está expresado en metros cúbicos. Sí, metros cúbicos. Ya está ahí. Entonces tenemos el volumen en A. Lo que todavía no tengo es el volumen en B. Y por lógica sabemos que esto también va a ser igual a el volumen en C. Pero todavía nos falta lo que es esta presión de oposición, que va a ser igual a la presión final. Entonces, como va a ser igual a la presión final, se la voy a cambiar. Entonces, aquí ¿cuál es la presión final? Es la presión en B, ¿verdad? La presión en B. Ahora bien, lo que yo puedo hacer entonces aquí es lo siguiente. Puedo hacer lo siguiente. Yo voy a decir entonces que el volumen en B va a ser igual a el número de moles R, la temperatura en el punto B, dividido entre la presión en B, que es justamente lo que me piden hallar. Y entonces, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a 2 por 8,314 por la temperatura en B, que es 593,15, y esto dividido entre la presión en P. ¿Cuánto sale el valor numérico, por favor? ¿Cuánto sale?
Sale 9.862.9. Esto entonces va a ser dividido entre la presión en P. Ya tenemos también lo que es ese recurso. Esto lo voy a bajar más abajo, está muy arriba. Ya tenemos lo que es ese recurso también entonces. Ahora lo que yo puedo hacer es reemplazar, ¿no? Yo puedo reemplazar. Esto va a ser igual a el volumen en B, que va a ser 9.862,90. Y esto dividido entre la presión en P. Esto menos el volumen en A. El volumen en A, que va a ser 0,04693. 0,09643. Y esto expresado en metros cúbicos. Ahora, de aquí simplemente nos faltaría despejar lo que es el volumen en la presión en B. ¿Cuánto sale, chicos, por favor, la presión en B? Tenemos una ecuación con una sola incógnita. Sale 178.324.69. Esto expresado entonces en pascales. Bien, entonces prácticamente la respuesta también la podemos dar en ese valor, ¿no? Podemos colocar aquí, a ver, 178.324. Entonces yo aquí le puedo decir que esto va a ser 178.000 directamente esto en kilopascales, ¿no? En kilopascales. Bien. Entonces con eso ya tendríamos lo que es la presión final. Ahora me falta ya lo que es este delta U total. A ver. Alguien que me diga cuánto sale el cambio de energía total, a ver. ¿Alguien se da cuenta? ¿Cuánto sale el cambio de energía total? Ya, bien. Entonces, el cambio de energía total aquí va a ser el número de moles, capacidad calorífica, volumen constante, a temperatura en B menos temperatura en A. Esto más el número de moles CB, temperatura en C menos temperatura en B. Ahora, ¿esto a qué va a ser igual entonces? Esto va a ser igual a número de moles CB, temperatura en B menos temperatura en A. Esto menos número de moles CB. ¿Aquí qué voy a hacer? Voy a sacar el signo. Entonces, como voy a sacar el signo, voy a invertir las temperaturas. Va a ser la temperatura en B menos la temperatura en C. Pero ¿qué sabemos? Que la temperatura en C va a ser igual a la temperatura en A. Entonces, términos semejantes tenemos aquí. Esto con esto se va a ir. No hay necesidad de calcular nada.
Y aquí tenemos entonces que el cambio de energía interna total va a ser 0. Ahora bien, tenemos el trabajo. Tenemos el calor, perdón. Tenemos el calor, pero como ya les he mencionado, no podemos calcular lo que es el calor de manera directa. Lo primero que tengo que hallar es cambio de energía interna y trabajo. Entonces vamos a hacer lo que es ese análisis. Vamos a hacer lo que es ese análisis. Y aquí me han dicho que sale 178.324.69 pascales. Esa es la presión en B. Entonces, con la presión en B, yo ya puedo calcular lo que es mi volumen en B, que va a ser igual a el número de moles 2 por 8.314 por la temperatura, y esto dividido entre la presión. Con esto ya tendríamos el volumen en B. Pero de B a C es un proceso isométrico a volumen constante. Entonces, el volumen en B va a ser igual que el volumen en C. Y con eso ya podemos hallar también lo que es la presión en C. Del mismo modo, ¿no? Número de moles por 8.314 por la temperatura y dividido entre el volumen. Con eso ya tendríamos lo que es la presión en C. Ya tenemos todos los datos entonces. Ahora lo que yo puedo hacer es calcular lo que es mi trabajo. O sea, yo voy a calcular lo que es el trabajo desde A a B. Bien, entonces tenemos lo que es el trabajo desde A a B, pero sin querer queriendo ya hemos calculado también lo que es el trabajo, ¿verdad? El trabajo hemos visto que va a ser igual a el cambio de energía interna. ¿Y eso a qué va a ser igual entonces? También ya hemos hallado. Eso va a ser igual entonces a 7.332.95 y esto expresado en joules. Ahora nos faltaría hallar lo que es el trabajo desde el punto B al punto C. Pero estamos trabajando con un proceso isométrico a volumen constante. Y nosotros hemos visto ya que el trabajo en un proceso isométrico a volumen constante va a ser 0. Entonces aquí ya tenemos también lo que es el trabajo total, que a qué va a ser igual. Va a ser igual simplemente a este valor, ¿no? De 7.332.95. Ahora nos falta ya lo que es el calor total. Ahora bien, hacemos el mismo análisis para el calor. Tenemos lo que es el calor, pero en el de A a B. ¿Y este calor a cuánto va a ser igual? El proceso de A a B hemos visto que es una compresión adiabática. Entonces, como es una compresión adiabática, el calor va a ser 0. Tenemos luego el calor que va a provenir de B a C. Entonces, ¿a qué va a ser igual ahora ese calor? A ver, de B a C. De B a C, entonces, aquí tenemos que el calor va a ser igual prácticamente a lo que va a ser el cambio de energía interna. Entonces, con eso sabemos que el cambio de energía interna va a ser igual a, esto va a ser igual entonces a el número de moles multiplicado por CB y esto multiplicado por la temperatura en B, no, temperatura en C menos la temperatura en A. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Entonces va a ser igual a 2 por 3 medios multiplicado por 8.314. Y esto multiplicado por la temperatura en C menos la temperatura en A. Y con eso tenemos como que 0. La temperatura en B no sería. Sí. Estamos calculando de B a C. Sí. Ya me estoy rayando. Aquí va a ser la temperatura final. Aquí es la temperatura en B. Ya me estaba apareciendo raro. Gracias por la corrección. Aquí va a ser, aquí estamos corrigiendo esto. Aquí va a ser la temperatura menos la temperatura en B. Tenemos ese valor de el calor
total para el proceso. Y simplemente hacemos la igualación, ¿no? Y ya. Con esto ya estaríamos resolviendo lo que es la primera pregunta del examen. Y prácticamente la primera pregunta siempre es la pregunta más larga. Comúnmente es la pregunta más larga. ¿No ven? Porque sí o sí va a entrar una pregunta de ese tipo al primer parcial, chicos. Y les repito, ¿ya? En el examen solo tienen que llenar las casillas, nada más, con las respuestas. Todo lo que he hecho adicional puede estar en una hojita aparte que el ingeniero ni va a ver. Así que ya vean cómo preparan, ¿no? Cómo hacen el examen. También tienen que priorizar su tiempo. Solo tienen que llenar esto y esto más por si acaso. Y nada más. Nada más. Y esta casillita más, ¿no? Nada más. ¿Hay alguna pregunta de este ejercicio que tal vez no esté claro? No sé si podría volver a explicar lo del diagrama. Sí. ¿Este diagrama? Ya. Se ve. Entonces, para el diagrama simplemente tenemos que leer lo que es el problema, ¿no? El problema. De esto hay que saber también cómo interpretar y tener un poquito de imaginación para poder graficar este diagrama, ¿no? Entonces aquí dice 2 moles de gas monoatómico. Aquí está el primer proceso, ¿no? Se comprime adiabáticamente contra una presión constante hasta que la temperatura del gas asciende a 320 grados centígrados. Entonces, ¿en qué sentido va a ir lo que es el cambio? Va a ir en este sentido. Y va a ir del isoterma más frío al isoterma más caliente. ¿Por qué? Porque está sufriendo un, un calentamiento. Entonces, de A a B va a sufrir un calentamiento adiabático. Y el proceso adiabático se caracteriza porque todas las variables cambian, ¿no? Todas las variables cambian. Luego tenemos, dice que luego se enfría. El gas pierde energía interna por enfriamiento molecular, a volumen constante. Entonces, como está perdiendo energía interna, entonces es un enfriamiento molecular, el sentido va a ser así. Y esto va a ser a volumen constante, ¿no? De B a C es un proceso a volumen constante. No puedo dibujar bien esto, chicos. Y esto será así, más rectito, más bonito. Ya. Y eso llegaría a ser entonces a volumen constante. Para esto ya tienen que tener un poquito más de práctica y si tienen suerte, va a repetir este examen. Creo que es la tercera vez o cuarta que repite este examen el ingeniero. Ahorita lo que les he mostrado es una forma de resolución, ¿ya? Es una forma de resolución manejando lo que es presión en pascales y volumen en metros cúbicos. Si revisan el Classroom, el anterior semestre he resuelto este examen, pero está resuelto considerando lo que es la presión en atmósferas y el volumen en litros, así que lo pueden revisar, ¿no? Y pueden corroborar también si salen los mismos resultados, ¿no? Tendría que salir lo mismo transformando unidades, tendría que salir lo mismo. A ver. Espero poder haber aclarado la duda que tenía el compañero. Esta parte de explicar es un poquito complicado desde mi punto de vista, ¿no? Hay que tener más imaginación para ver qué sentido va a ir, de dónde va a ir, a dónde va a ir, cómo se va a hacer. ¿Hay más preguntas, chicos? ¿O es todo? Bueno, vamos entonces a la siguiente pregunta. Esta pregunta me dice lo siguiente. Un gran cilindro para almacenar gases comprimidos tiene un volumen aproximado de 0,054 metros cúbicos. Si el gas se almacena a una presión de 15 megapascales a 300 grados Kelvin, ¿cuántos moles del gas contiene el cilindro? ¿Cuál sería la masa del oxígeno en un cilindro de esta naturaleza? Considere que el gas tiene comportamiento ideal. Inciso C, ¿qué ley utiliza para resolver este problema? Este problema está más sencillo, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué está más sencillo. Entonces vamos a ir sacando datos. Me da lo que es un volumen. Este volumen me dice que es de 0,054. Está expresado en metros cúbicos. También me da lo que es una presión. Esta presión que es de 15 megapascales.
15 megapascales. 15 megapascales. Y también me da una temperatura que es de 300 grados Kelvin. 300 grados Kelvin. Y me pide allá primeramente los moles y la masa de oxígeno que está contenido en el cilindro. Y prácticamente aquí solo podemos usar una ecuación, ¿no? Solo podemos usar PV igual a nRT. Esta es la única ecuación que podemos usar para un gas de comportamiento ideal. Entonces yo lo voy a hacer de una manera un poquito más directa o, sí, ¿no? Le voy a transformar aquí lo que es la presión. La presión. Esta presión que está en megapascales. Esto lo voy a transformar yo a pascales por 10 a la sexta pascales. Entonces tenemos esto expresado en pascales. O sea, aquí yo voy a hallar lo que es el número de moles, despejando de la ecuación, ¿no? Lo mismo que he hecho hace rato. Va a ser presión. No, esta presión no. Presión por el volumen. Y esto dividido entre el número de... no, R, que va a ser 8.314. Y esto multiplicado por lo que va a ser la temperatura. Y me dice que se tiene 324.75 moles. Ahora bien, si es que nosotros efectuamos este mismo cálculo, pero transformando el volumen a atmósfera, el volumen diré a litros, la presión a atmósferas y así sucesivamente, entonces nos tendría que dar el mismo valor, ¿ya? Nos tendría que dar el mismo valor, pero ustedes ya lo pueden corroborar también eso, ¿no? Si es que eso ocurre también o no ocurre. La única diferencia aquí son las unidades, nada más, nada más. Ahora podemos hallar lo que es la masa del gas y ya podemos hallar. Va a ser el número de moles multiplicado por su peso molecular del oxígeno, que va a ser 32, y ya. Y la ley es la ley general de los gases ideales. Hasta el problema ya te está dando la respuesta, ¿no? Dice que tiene comportamiento ideal, y ya. Ese era el problema número 2. De esto no creo que haya dudas, ya que simplemente aplicar PV-NRT. Vamos al siguiente, creo que ya no alcanzamos. A ver. Calcúlese el cambio de entalpía del carbón. Calculen. A ver. Me voy a quedar sin tiempo. A ver, chicos, no sé si es que ustedes están de acuerdo igual. Esta pregunta que entra a la práctica, ya va a sacar la práctica, yo creo, entre hoy día o mañana. Hasta el lunes, yo creo. ¿Están de acuerdo que esta pregunta entra a la práctica? Sí, auxiliar. Bien. Sí. ¿Qué esta pregunta es que entra a la práctica ya, chicos? Porque no, porque nos falta también el tiempo para resolver. Y el punto 4, si es que hay punto 4, usualmente el examen son 3 preguntas. Son 3 preguntas nomás. Pero si es que hay pregunta 4, puede ser que entre algo así, alguna pregunta teórica. O puede que sea que entre otro problema sencillo igual que esto. Puede que sea así. Entonces la pregunta 4 dice, ¿qué importancia tiene el estudio del tema de termoquímica? Indica al menos 2 razones. No, ya tienen que ver, ¿no? Para eso la parte teórica, ¿por qué motivo puede ser importante? Puede ser importante para la industria, ¿no? En la industria, para determinar cuánta calor genera la combustión de un elemento. Luego puede ser importante también para saber las entalpías de formación sin necesidad de hacer experimentación.
Luego también puede ser también para determinar también, ¿no? El precio de combustibles, como ser metano, etano, propano, para ver cuál genera más calor. También para hacer comparación entre combustibles, y ven más razones, ¿no? Ven más razones. Ya. Entonces, chicos, eso sería todo por la clase del día de hoy. Vayan colocando apellidos y nombres en el chat para que se les considere por puntitos extra. Y también les digo, ¿no? Ya de canto, esta pregunta también está resuelta. Ya hay un video de esto en el Classroom. Creo que es el último video, creo. No, ¿qué video? Estoy confundiendo. También está resuelto de ahí, lo pueden ver también, ¿no? Cómo se resuelve esto. Y eso ya todo, chicos. Nos veríamos la siguiente semana, entonces. Hasta luego, chicos. Cuídense. Listo. Hasta luego, Axi. Hola, Axi. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. auxiliar. Hola, sí. Hasta luego, Axi.